En mi tierra se le dice Yegullí a esa zona, ¿no? Yegullí es una palabra genérica que usamos para referirnos al Golfo y también se usa para decir, también para decir, cuando los abuelos hablaban de Yegullí, era toda esta parte de Tuxtepec hacia abajo, ¿no? Tuxtepec, Salina Cruz, toda esa zona de Veracruz, cuando hablaban de Veracruz decían Yegullí. Hay muchos mitos, por ejemplo, relacionados con esa zona, ¿no? Ujú. Con la gente de esa zona. O, o leyendas de peleas con brujos de Yegullí, por ejemplo, ¿no? De esta, como Sí. en esa idea pues de las luchas que había entre los antepasados, ¿no? Entonces yo Ajá. recuerdo mucho en el imaginario de mi abuelo, Yegullí era como una zona muy interesante, como en parte mítica, en parte aspiracional de alguna manera, ¿no? Y en parte también pues un lugar que evocaba cierto recuerdo, cierta nostalgia, ¿no? Y bueno, siempre hablaban mucho de eso. Él hablaba mucho de que pues los abuelos se iban a trabajar a Yegullí. Yegullí, que como digo, significa por igual Veracruz, Salina Cruz, toda esa zona, ¿no? Del Golfo. Y por ejemplo, en mi comunidad hay un mito que es de Belarrila. Los abuelos hablan de Belarrila y dicen que en términos generales y brevemente, lo que el mito dice es que el- en la comunidad, en algún lugar de la comunidad había una serpiente, ¿no? Ujú. Que, según lo cuentan los abuelos ahora con elementos cristianos, que había una serpiente que tenía una cruz en la cabeza. Por ahí me encontré un libro de un señor que se llama Hugo Miranda, que hace una recopilación de historias de otro señor que se llama Francisco Basilio Lazos, que es de un pueblo de la Sierra Norte que se llama Yaganiza. Y Rayo, pues no sé si pueda leer esa pequeña leyenda de la cual comentabas, porque parece que esta leyenda está presente en muchos pueblos de la sierra y también aquí. Claro, adelante. Dice, y de hecho se llama La Culebra, y lo voy a leer en español porque la verdad traté de leerlo en zapoteco y se me hizo imposible. Y ese es otro problema que tenemos, ¿no? Que no tenemos mucha inteligibilidad en la lectura. Dice La Culebra. En donde ahora crece la caña de Hermenegildo, se encontraba una laguna como la que se ubica en las estribaciones del cerro de San Francisco Cajonos. En ese lugar vivía una singular serpiente que según la tradición tenía estampada en la frente una moneda, como también el nombre del pueblo. Gracias a ello, todo lo bueno se daba aquí. Llovía y se producía tal cantidad de naranjas, plátanos, limas y demás frutas de las que no se consumían, se pudrían ahí mismo, debajo de los frondosos árboles y plataneras. Dicha prosperidad no podía pasar desapercibida y fue así como los hechiceros de los bajos se dieron cuenta de la fertilidad, que la fertilidad venía de aquel animal. Por ello se propusieron raptarlo. Primeramente trataron de llevar la imagen de San Pablo, pero los hechiceros de Yaganiza también se dieron cuenta y lograron impedirlo. Al amanecer, la gente fue a recoger la imagen que estaba por los terrenos del difunto Platón, allá a las orillas del pueblo. Pero como no lo lograron, dejaron pasar un buen tiempo y cuando esto se había olvidado, vinieron por la serpiente que habitaba la laguna. Nuevamente los hechiceros del pueblo salieron a perseguir a los raptores, habiéndose trabado una gran batalla hasta llegar a las orillas del río cerca de la comunidad de los raptores. Hasta allá llegaron en la persecución, pero ya era tarde. Entonces se retiraron porque comprendieron que ya era imposible recuperar a la serpiente. Estaba todavía a buena distancia del pueblo, de los que habían robado la culebra, en un lugar llamado en zapoteco Xlau, que quién sabe cómo se dirá en español. Bueno, ahorita yo les digo que se llama Jalawi.
En las orillas del río Yauyos, de esa ribera se regresaron los paisanos entristecidos porque comprendieron que todo era inútil. Esto no se puede quedar así nomás. Hagamos algo, cuando menos algo, comentó el más anciano de los hechiceros. El señor se podía transformar en rayo y otro de sus compañeros tenía el don de materializarse en forma de viento. Por lo tanto, el rayo le dijo al viento: comienza a juntar las nubes para que les dejemos cuando menos un recuerdo. Está bien, comentó el compañero, y comenzó a juntar las nubes. Apareció una pequeña nube en dirección del pueblo de los raptores. Entonces, el que podía convertirse en rayo pidió a los compañeros que se protegieran en algún lugar. Lo hicieron así. Enseguida se escuchó un tremendo estruendo. El rayo había hecho blanco de la iglesia del pueblo de donde habían salido los hechiceros que se habían llevado la sierpe. Nomás un poquito de los cimientos de los que había sido el templo quedaba. Todo lo demás era ruina. En una cabaña de zacate tenían su santo cuando yo fui por allá. Hasta entonces creí lo que me contaba el difunto Francisco Robles, que cuando se refería a la batalla entre los hechiceros de ambas comunidades. No me acuerdo a qué fui por los bajos. Fui a Montenegro, a Lozoga, que así se llama el nigromante en zapoteco. Y pude ver que cerca de ahí pasaba el camino que llevaba a la orilla del río Yauyos. Al llegar al lado opuesto me fijé que aquel pueblo que se había robado la culebra no había reparado su templo. Los santos aún se encontraban en una casa de zacate. Hasta entonces creí lo que había dicho aquel anciano, y entre mí exclamé: tenía razón el pobrecito, y no le creí. Esto fue lo único que lograron hacer los hechiceros del pueblo en su afán de recuperar al animal que garantizaba el bienestar. Por eso fue que la laguna se secó, desapareció ese lugar que había sido la habitación de aquel animal. Dejó de existir cuando la culebra ya no volvió. Comenzó también a haber sequía y la cosecha ya no se recogió en abundancia. Bueno, esa es la versión que nos cuenta don Francisco sobre las batallas de los hechiceros de la sierra con los hechiceros de los bajos. Ahora, yo recuerdo que mi abuelo Raúl me contaba, o me contó, que también, pero otra versión. La última versión que él me dijo fue que los hechiceros de acá se confiaron y perdieron esa serpiente. Entonces, también el bienestar de esta zona se esfumó. Y ahora no sé cómo interpretar esto, ¿no? Porque justo después de la colonia, la República de Indios de Xochiapa perdió todos sus terrenos a causa de las políticas agrarias de Porfirio Díaz. Entonces, pues se extinguieron las propiedades de los pueblos, ¿no? Y pasó lo mismo en muchas partes de México, que los ejidos que pertenecían a los pueblos, pues se esfumaron y se convirtieron en propiedad privada. El gobierno pudo vender estas tierras y los hacendados pudieron comprarlas, ¿no? Y bueno, pues como todos sabemos, hubo mucha tranza de por medio. Entonces lo mismo pasó acá. Xochiapa perdió muchísimo terreno porque sus terrenos llegaban hasta Mistán, y mucho más allá de la antigua Huaspaltepec. Y por cierto, el pueblo de Huaspaltepec desapareció. Entonces, los santos que estaban en la iglesia de Huaspaltepec se repartieron entre los pueblos de la región. Entonces vemos, bueno, mi abuelo decía que el Cristo que estaba en la iglesia de Huaspaltepec llegó a Nigromante, y aquí es donde se resguarda todavía, ¿no? Yo tengo una pregunta. Adelante.
alguna manera de tener acceso a esa compilación de leyendas? Bueno, es un libro que conseguí en Oaxaca hace mucho tiempo. Ok. ¿No existe no está en internet una versión No, línea? que yo sepa, no. Yo tengo perdón, yo tengo una copia, fue un libro editado, creo que por el CESELLO, si no mal recuerdo. Ajá, ese Delio. Ay, CEDELIO. Cecelio. Ajá, CESELLO es Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca. Ellos le publicaron a Hugo Miranda. Hugo Miranda, no recuerdo de qué comunidad es. Él es Ron. Creo que es de Creo Yaganiza. que de Yaganiza, ajá, creo que él vive en Oaxaca también. Si alguien puede pasar su contacto, igual tal vez él tenga algunos ejemplares y se pueden adquirir con él. Y si no, creo que tal vez en el CESELLO, en la ciudad de Oaxaca, se conserven algunos ejemplares. Ok. Entonces tendría que buscar el contacto de la persona que me mencionaron. Sí, tenemos una página en Facebook que se llama Buenishriza. Por ahí nos pueden escribir y ahí podemos hacer el enlace con ellos. Perfecto. Muchas gracias. Sí, gracias. La historia que leíste, Jorge, es muy parecida a lo que yo conozco sobre la serpiente. En Yagavila se llama Belarrila y hay un lugar que se llama Guayarrila, que es como el cerro donde vivió. Para la gente actualmente es el cerro donde vivió Belarrila. O sea, era una especie de deidad, ¿no? Una especie de dios. Era una víbora que, según lo cuentan los abuelos, tiene una cruz en la cabeza o tenía una cruz en la cabeza. Y pero dicen que, bueno, es un relato edénico, es un relato que pinta el mundo zapoteco como un paraíso cuando tenían esta víbora, esta deidad, ¿no? Pero dicen que un día llegaron los brujos o sea, de Yegugí, que es del Golfo, ¿no? De Veracruz o de Salina Cruz, de los Bajos. Un día llegaron los brujos de Yegugí y ellos se llevaron la víbora. Dicen que había una fiesta y ellos, los brujos, organizaron una tormenta. Entonces tendieron un arco iris desde la cueva donde habitaba la víbora hacia el Golfo, ¿no? Hacia allá abajo, hacia Yegugí, porque a través de ese arco iris lograron llevarse a la víbora. Entonces esa víbora se llamaba Belarrila y luego los brujos de la comunidad pues reaccionaron, hicieron todo tipo de lucha para recuperar a su víbora, a su dios, pero ya fue imposible, ya los brujos de Yeguchi, los brujos de las tierras bajas se los habían llevado, ¿no? Y entonces, después de eso, una vez que se que raptaron a la víbora en la comunidad, entonces sobrevino la desgracia. Cuando tenían a la víbora, todo era abundancia, sembraban poco y cosechaban mucho, no hacía falta comida, no había pobreza, no había odio entre la gente, no había nada, ningún defecto en la humanidad, ¿no? Pero a partir de que la gente perdió esa víbora, que se la robaron los de Veracruz, empezó la desgracia, sobrevino el hambre, ¿no? El frío, la gente empezó a sufrir y todo eso, ¿no? Bueno, básicamente esa es la historia. Yo hice una interpretación de este relato, de este mito, en una clase en la universidad, en una clase de hermenéutica. Y lo que quiero compartir ahora es como mi interpretación sobre este mito. Entonces, lo que yo considero de ese mito es que Belarrila, en una de las hipótesis que tengo, es que puede ser el equivalente de Quetzalcóatl para los zapotecos. Vela, que es serpiente, Rila en zapoteco contemporáneo es algodón, pero también se usa para hablar de lo blanco. Puede ser, por ejemplo, la víbora blanca, ¿no? O puede ser también una transformación de la palabra Shila, Shila que es vivo, que es, perdón, ala, ala sí, ala básicamente, ¿no? O pluma, pero pluma también es dubi, depende del contexto, ¿no? Entonces, esa es una primera hipótesis que tengo, que Belarrila puede ser el equivalente de Quetzalcóatl para los zapotecos.
Y el lugar que en mi comunidad se dice que vivía la víbora, y también se dice que había una laguna y que la laguna se secó a partir de que raptaron la víbora, ¿no? Se llama Yasrila y también, pues, ahora sabemos que nuestros antepasados tenían no sé exactamente si era un dios o era como un líder político espiritual que tenían los zapotecos, que era Yasrila, Yaxchila. En los documentos coloniales viene como Yaxchila, el señor Yaxchila, que sospecho que es como una especie de condoy para nosotros, ¿no? Como lo que es para condoy para los mijes, sería nosotros Yaxrila. En zapoteco actual decimos Yaxrila. Y en esos textos dice Yaxchila, ¿no? El señor Yaxchila. Y también en los textos coloniales se dice Vilashila, que es lo que nosotros ahora llamamos Velashila. Vilashila era como esa deidad de los zapotecos antiguos, ¿no? Entonces, esa es una primera También, interpretación, una primera hipótesis que yo tengo, que puede también, ser el perdón, equivalente de Quetzalcóatl. Adelante, Jorge. también lo han relacionado con el caimán, ¿eh? No sé si sepas de eso. O del árbol de la ceiba, que tiene la cola como el caimán. Y por ahí una interpretación que hace de algunos textos coloniales de Yaxchila, que es el señor caimán. No Bueno, sé, por sí. ahí nada más para que lo cheques por ahí. O si encuentro algo más específico, te lo puedo compartir después. Sí, sí, muchas gracias. Sí, o sea, te digo, es información que me sirve mucho y pues tampoco lo sabemos todo, ¿verdad? Estamos como en esta recuperación de nuestra memoria histórica, pues estamos retomando cosas y siempre Se que relaciona aparece, mucho con la ceiba, órale, eso está padre, como está es el súper árbol interesante. cosmogónico de muchos pueblos mesoamericanos, ¿no? Ajá. Ujú. No sé cómo Entonces el digan ceiba relato de, ustedes. sí, entonces el relato de Belashila, también en este análisis que hice, pienso que puede ser una metáfora o una alegoría de la conquista. Como tú decías, ¿no? Que Xochiapa perdió tierras, que perdieron tierras ahí. O sea, puede ser una pequeña alegoría de la conquista, o sea, cómo los españoles entraron por el Golfo hacia nuestras tierras, no llegaron por Oaxaca y luego subieron a la sierra y luego llegaron a este territorio que ocupamos hoy los zapotecos, ¿no? O sea, me refiero a nosotros los zapotecos Shiza, que estamos en la zona selvática de la sierra. Más bien la trayectoria fue del Golfo de Veracruz, luego hacia Tuxtepec, ¿no? Por Tuxtepec, entraron hacia Tiltepec y hacia Ayaé, Tanetse, toda esa zona. Y igual por esa ruta también atravesaron hacia las comunidades Ron, ¿no? Entonces, pienso que puede ser una alegoría de la conquista, o sea, pues, sí, como un relato edénico, pues nos pintan que todo era perfecto, ¿no? Pero sí puede ser una idea de que los conquistadores son los que vinieron del Golfo, nos arrebataron nuestros tesoros, nuestra lengua, nos despojaron incluso del conocimiento de nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, estos términos que yo menciono de Yarrila, de Belarrila, Yarrila, por ejemplo, hay un pueblo cerca de mi comunidad que se llama Yarrila, que es Yajila, pero la gente no habla del señor Yaxchila, ¿no? Los abuelos en mi comunidad no hablan del señor Yaxchila. Nadie habla de eso. Entonces, yo llegué a esa información porque conocí algunos textos coloniales, ¿no? Y he leído algunas cosas, pero pienso que nos despojaron de todo esto, ¿no? O sea, la colonización nos quitó incluso de nuestra propia, nos arrebató incluso nuestra propia historia. Entonces, otra de las hipótesis que tengo es que puede ser una alegoría sobre la conquista, esta historia de Belarrila. Y también los otros elementos que veo en esta historia es que, así como se cuenta en mi comunidad hoy día, está llena de elementos cristianos. Por ejemplo, que se diga que la víbora tiene una cruz en la cabeza o tenía una cruz en la cabeza, ¿no? Y, o que se trate de, de un relato edénico, ¿no? Puede ser una adaptación de una mitología zapoteca al relato de Adán, al relato edénico de la Biblia, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que yo descubrí. Y bueno, ahí está esa historia, la historia de Belarrila, que es común a varias comunidades zapotecas. Y bueno, Charlotte está pidiendo la palabra en este momento. Quiero darle la palabra. Adelante, Charlotte.
Hola, gracias. Es que a mí me hace mucho clic con una historia de lagarto blanco. O sea, haz de cuenta que ahí en lo que ahorita es Santa Teresa, antes había una laguna encantada, que ahorita ya está seca y pues solo hay agua como cuando llueve mucho. Y entonces dicen que antes ahí había una campana de oro y que esa era la riqueza y que se la llevaron y que había un lagarto blanco que cuidaba esas campanas y pues se las llevaron unos brujos y dicen que esas campanas están en Sogocho. Entonces, un día, pues yo fui aquí en la ciudad a una como fiesta y había gente de Sogocho. Y yo dije, no, no, pues que no te dé pena, que no te dé pena, tú ve, ¿no? Y yo, pues así fui con uno que tocaba el saxofón, con el que así medio había hecho amistad, y le dije, oye, tú eres de Sogocho, es que tengo unas cosas que preguntarte, ¿no? Me dice, no, yo no, pero este señor de allá sí, y no sé qué, y entonces voy y le digo, a ver, usted que es de Sogocho, dígame si ahí hay unas campanas, ¿no? Porque yo quiero ir a ver si es cierto. Me dice, sí, 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 hay unas campanas que dicen que llegaron de Sogochí, que está más al norte y no sé qué. Entonces, como que esa idea como pues del reptil, ¿no? Ya sea culebra o lagarto blanco y que es símbolo de riqueza y etcétera, y que se la llevaron los brujos, me parece algo como súper, como algo ya casi cultural de la región, ¿no? Porque ¿no? Como que esa pelea entre los malos, los brujos, ¿no? Que se llevaron nuestra riqueza y por eso ahora, pues, somos pobres, no hay cosecha y etcétera, ¿no? A mí me parece muy interesante y me parece que es algo como que se repite de una manera u otra. Y encontré, aquí tengo como un libro que está en chinanteco y también habla de muchas leyendas bueno, es chinanteco de ahí, de La Lana, creo, y habla también de muchas leyendas como de culebras. Entonces, pues sí, me parece interesante como parte pues, de la cultura compartida, ¿no? De la región. Sí, compartimos muchas cosas con los chinantecos. Y los brujos son los chinantecos. Bueno, o sea, en Santa dicen que los brujos, o sea, que los chinantecos son así como mejores brujos. O sea, el brujo siempre es el otro y siempre es el que se va a llevar tu riqueza y el que va a acabar con tu paraíso, por supuesto, y eso es humano, creo. Y bueno, para cerrar mi participación, quiero retomar el relato edénico que les decía, que también tiene su componente mesiánico. Este mito cierra con la idea de que algún día, como fueron brujos los que robaron la víbora blanca, el caimán o este reptil, como dice Charlotte, ¿no? Algún día van a ser el elegido del pueblo Shiza, que va a ser un brujo muy poderoso y va a recuperar esa víbora y entonces volverá a la abundancia y la prosperidad en las comunidades Shiza, ¿no? Ese es como el cierre de este mito. Aquí la coda que hay es o el remate que hay es lo que contaba mi abuela, es que la riqueza aquí desapareció porque llegó un brujo y bueno, los brujos encargados de cuidar las riquezas tuvieron que salir, pero dejaron a alguien encargado. Y le dijeron, va a venir alguien, alguien muy importante y tienes que atenderlo muy bien, porque si no, se va a llevar la riqueza. Entonces llegó, se fueron los brujos y la persona que dejaron, pues se dedicó a dormir, no hizo nada, le dio flojera y no hizo nada. Y no se dio cuenta cuando la persona llegó, aquel brujo importante. Entonces, se llevó la riqueza. Cuando los demás brujos regresaron, ya la riqueza había desaparecido. Y pues esa es
¿cómo es la moraleja, no? Que tienes que atender bien a todos para que te vaya bien. Depende de cómo te atiendan, cómo atiendas, te van a atender a ti. Entonces, pues este cuate, pues no atendió bien al brujo, se llevó su riqueza. Como no lo trataron bien. Entonces, no, esa sería la moraleja, ¿no? De que pues tienes que portarte bien con todos para que te vaya bien.